noches, bienvenidos a esta nueva edición de Hoy por Hoy. Galardonado, hacíamos un repaso en el día de hoy, galardonado como premio a la mejor producción de cable, de televisión por cable en el año 2017, y hoy con una figura relevante del ámbito político provincial como es el diputado Luis Rubeo. En este caso lo habíamos prometido que íbamos a dialogar en alguna ocasión con él. Bueno, finalmente pudieron coincidir los programas. Coinciden, como se decían antiguamente, coincidieron las estrellas en este caso. Se alinearon los planetas. Se alinearon los planetas y lo tenemos aquí. Diputado, muy buenas noches. No, al contrario, gracias por invitarme, gracias por permitirme comunicarme con sus televidentes, que son muchos. Siempre charlamos de muchos temas en general, hoy tenemos un montón de cosas para dialogar, por supuesto. Siempre se nos va a escapar algo, la política realmente es muy apasionante, la política bien entendida. Y en este caso, dialogar en un primer tópico sobre clubes. Sabemos que usted está trabajando con muchas leyes referidas a clubes, por ejemplo la ley de inembargabilidad, justamente lo estamos dialogando, también está trabajando con algunos otros temas, especialmente con los tarifarios para reducir, ya hay una especie de reducción de tarifas que por parte del gobierno nacional no se está cumpliendo y usted quiere reducir aún más. ¿De qué se trata esta ley? Mira, el tema es el siguiente, nosotros lo que analizamos de que los clubes hoy vienen llevando adelante una tarea absolutamente encomiable, hecha por padres, por directivos que lo hacen ad honorem, sacándole tiempo a su familia, a su casa, y que es un lugar de contención y de divertimento. ¿Y yo por qué digo de contención? Porque esos chicos que están en el club llevando adelante algún tipo de actividad no quedan a la mano de alguna otra cosa en la calle que no siempre son buenas. En ese sentido es una política que el Estado a veces no llega y no cumple. Entonces lo que nosotros decimos es que tenemos que respaldar estas instituciones que hoy están pasando una situación terrible. Muchos de los clubes, lo hemos conversado, desarrollan actividades de la mañana a la tarde mientras tienen la luz solar, mientras tienen la luz diurna, porque a la noche prender la perilla significa de que esos los costos se le van a las nubes y no lo pueden pagar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer del Estado? Tratar de colaborar. En ese sentido, desde la provincia, nosotros creemos que hay dos cuestiones que se pueden hacer, que se vienen haciendo pero que son parciales. Subsidiar en porcentaje de la luz y del agua, de los dos consumos. Hoy se subsidia el 50%. Yo lo que digo que los clubes en esta etapa de crisis que estamos viviendo, donde inclusive la familia, yo le diría, en el 80% de los clubes ha dejado de pagar la cuota social, a pesar de que sean cuotas mínimas, decide que solamente paguen el 10% y que el Estado se haga cargo del otro porcentaje. ¿Para qué? Para que sea una tarea de promoción y que estos clubes no terminen yéndose, cerrando, los padres cansándose, los directivos abandonando, porque se sienten de que están a la buena de Dios, y entonces desde el Estado tratar de respaldar esa actividad. El gobierno nacional tiene una obligación de retribuir, de devolver el 40% del consumo de gas. Hace meses que el gobierno macrista esto no lo hace, es una decisión que tiene, sabrán ellos cuál es la razón. Yo creo que lo único que les interesa son los ajustes de caja y no saben el daño que están haciendo desde el punto de vista social, porque los chicos que dejan de desarrollar actividades en esos lugares terminan, como decía recién, en otras cosas que a veces no son del todo buenas. Ese desconocimiento parte básicamente del no trabajo en territorio. Siempre hablamos de la importancia de estar en el territorio, de visitar las localidades. Lamentablemente el gobierno nacional, que se ha convertido en una gran fuerza justamente a nivel nacional, pero no tiene referentes en las localidades, y eso hace que no haya un trabajo en territorio. Siempre hablamos de los clubes. Los clubes atravesaron una década del 90 muy tortuosa, donde tuvieron que reemplazar el Estado en su condición de cierto sentido de red social. También en los principios de la década del 2000 también, que fue muy nefasta para nuestro país. Y hoy nuevamente están viendo tomar ese papel. Están sintiendo los mismos inconvenientes. Yo le diría que los mismos inconvenientes con algunos agravantes. Incluso más. ¿Sabe por qué? Porque las etapas se han ido agotando de alguna manera y hoy la delincuencia y sobre todo la droga que hay en algunos lugares de la periferia y en algunos barrios hacen que el lugar que deja del club lo termine ocupando una mafia. Entonces estamos en una situación altamente complicada. Por eso nosotros hace ya desde el año 2014 que sancionamos una ley que prohíbe establece la inembargabilidad del inmueble de las propiedades de los clubes. A veces en muchas oportunidades, ¿qué sucede? El club termina siendo el responsable de alguna actividad que tuvieron por algún concesionario o alguna cosa y terminan avanzando sobre la propiedad, que es lo único que le pueden cobrar. Bueno, nosotros hicimos una ley de la provincia desde el año 2014, que es de mi autoría, conjuntamente con el diputado Jorge Gen, que establece de que los inmuebles no se puedan embargar. Entonces, esto le da la garantía de que ese patrimonio que tienen no lo pierdan. Por supuesto que después tendrán que hacerse cargo de todas las responsabilidades y establecemos en manos de la justicia para que sea ella la que ordene algún plan de pago si corresponde o no. Pero no que pierdan el inmueble, que antes era lo más fácil, avanzar pidiendo de remate, no había recursos para hacerse cargo y entonces terminaban rematando el inmueble y quedaba en manos, vaya a saber de quién.
Justamente usted hablaba recién del tema de lo que tiene que ver con la tarifa eléctrica. Desde la Secretaría de Deportes de la provincia se han instruido a los clubes a recambiar todos sus sistemas lumínicos. En primer término fue hacia el viejo sistema de luz de bajo consumo, sí. Luego se implementó el LED. Sin embargo, el altísimo incremento de las tarifas, o sea, lo mismo que promovió la provincia de bajar el consumo eléctrico, lo vio totalmente mermado por el altísimo incremento que tuvo la EPE. Sí, bueno, nosotros tenemos que decirlo primero que nosotros, digamos, Santa Fe no es generadora de energía. Nosotros compramos al sistema interconectado nacional. La decisión del gobierno nacional de la quita de los subsidios pega de una manera terrible, no solamente en las instituciones, sino en el bolsillo de cada uno de nosotros. Eso hace de que la tarifa se convierta en impagable. Y esto no es para salvar responsabilidades, pero yo creo que desde el ámbito provincial también podemos hacer cosas. O sea, más allá que la fijación del costo la establece el gobierno nacional o la establecen las empresas transportadoras nacionales, nosotros desde Santa Fe sí podríamos tratar de colaborar. Porque yo hay una vieja discusión que vengo dando, y no la hago ahora porque las tarifas han aumentado hace más de 1 año y medio, que vengo pidiendo de que podamos analizar los componentes de la factura. Cuando usted analiza la factura de energía, usted va a ver que tiene una parte arriba de que está vinculada al consumo que usted tuvo en su domicilio, en su lugar. Pero a renglón seguido hay una segunda parte que usted ve una determinada cantidad de leyes, muchas de esas leyes provinciales, a donde a usted le cobran, por ejemplo, el famoso CAP, que es un 13.25 de la factura, que es el CAP, el costo del alumbrado público, y usted paga en su localidad, como vecino, una tasa de alumbrado de limpieza y barrido. Entonces nosotros decimos que creemos que hay una doble imposición, porque le están cobrando por la factura de energía, pero también le están cobrando por el servicio que le presta el municipio. Después, por ejemplo, usted paga por la lectura de medidores. Usted paga un fondo de electrificación rural. Hay una determinada cantidad de cosas que se cobran. En Rosario, usted paga un porcentaje que va a la caja de jubilaciones municipal. Exacto. Entonces, no es que yo esté en contra de los jubilados municipales, por favor, pero lo que quiero es decir de que qué tiene que ver mi consumo de energía con el sostenimiento de la caja. Entonces, todos esos ítems, si nosotros los pudiésemos rever, cuando llegamos a sumarlo estamos hablando casi de un 25% del costo de la tarifa. O sea que si usted paga 1.000 pesos, esa tarifa se convierte en 1.250. Y después hay otro ítem que falta, que es el 21% del IVA que le cobran, que ese es un impuesto nacional. Entonces, cuando usted hace los 1.000 pesos de consumo, le sumó los 250 de los impuestos provinciales, más el IVA, está en una factura de 1.600 pesos. Eso entonces tiene un 60% de componente que no tiene nada que ver con el consumo. Entonces, lo que tiene que ver con la provincia lo podíamos ver. Bueno, la verdad que el gobernador Lichín hasta ahora no me ha dado, digamos, no se ha interesado por el tema, más allá que hemos votado pedidos en la legislatura y yo he impulsado iniciativas de esta. La semana pasada impulsamos el tema de los clubes para que se analice la posibilidad de que solamente pague el 10%. Hay muchas iniciativas, pero están en manos del señor gobernador que tome la decisión política. Pero ¿por qué el Estado provincial en los últimos años, no solamente el gobierno socialista, sino también el gobierno peronista, por qué nunca intervino sobre la EPE como lo pidió la mayoría de la población? ¿Por qué le tienen tanto miedo a la EPE? ¿Es tan poderoso el directorio? No, yo creo que el tema de la EPE hay un ítem que es fundamental, que es poder analizar esa fórmula polinómica que termina fijando el precio de la tarifa. Y allí es donde tenemos el gran inconveniente. Y después, yo creo que la discusión no es de una cuestión de gobierno, es una decisión política que implica cómo usted la denomina la energía. Yo, por ejemplo, en mi caso sostengo que tanto la energía como el agua tienen que ser denominados bienes sociales. Si usted los incorpora de esa manera, entonces después ya no es un problema de costo. Entonces después tenía que ver desde el Estado de dónde saca los recursos, pero usted lo que tiene que garantizarle a la población es que esos dos insumos básicos, que se han convertido en indispensables para la vida de cada uno de nosotros, podamos llegar a que lleguen al domicilio de cada uno y que después los costos no signifiquen un impedimento para que usted no lo realice. Acá se hace lo más fácil. Se aumentan, es decir, bueno, aumentaron los insumos, ¿cuánto da eso en porcentaje? Se lo traslado al costo de la tarifa y que lo pague el vecino. Y este es el error. Entonces la discusión para mí es mucho más de fondo. Y yo he venido impulsando y he venido trabajando en esta orientación porque me parece que es una definición estratégica del Estado, entre otras razones. Yo ayer estaba en una localidad vecina, en Villa Gobernador Galvez, y hablaba con algunos colegas suyos, y le decía que Santa Fe es una hermosa provincia, que tiene un potencial enorme, pero usted tiene que tomar una decisión, o la administra o la gobierna. Y esto que no es un juego de palabras, no es un problema semántico. Si usted la quiere administrar, deja las cosas como está, y la verdad que con la capacidad de recaudación que tiene, con el funcionamiento del Estado, la provincia sigue un curso. Ahora, a mí me parece que hay injusticias que hay que corregir. Para eso hay que gobernar.
Cuando uno tiene que gobernar, tiene que tomar decisiones. Yo por eso vengo reclamando de que nosotros necesitamos en Santa Fe una dirigencia política con una cuota mayor de audacia, que sea capaz de avanzar en esas transformaciones que Santa Fe necesita. Porque Santa Fe, como vuelvo a decir, es una provincia rica, no estamos hablando de una provincia pobre. Entonces tiene un potencial que hay que saber aprovecharlo con una diversidad de economía. Nosotros tenemos agricultura, tenemos ganadería, tenemos cuenca lechera, tenemos metal mecánica, tenemos un río maravilloso que baña nuestras costas por 890 kilómetros. Digo, todas esas cosas nos dan un enorme potencial. Ahora, la decisión siempre es política. O la administramos o la gobernamos. Yo creo una dirigencia que gobierne. ¿La provincia entonces está funcionando en piloto automático, considera usted? No, yo creo que hay un desgaste de la administración del Frente Progresista, que va a llevar ya casi 12 años de gestión y que me parece en ese sentido que hay una especie de relajamiento y agotamiento de esas políticas, llevando adelante modificaciones que ellos decían que iban a ser estructurales importantes, que se han convertido para mí, más que en modificaciones estructurales, fueron en impedimentos. Me refiero, por ejemplo, a los nodos, para dar un ejemplo concreto. Ellos administran 5 nodos, que en teoría son ámbitos que le acercan la administración al vecino para que usted no tenga que ir a Santa Fe a tener que hacer un trámite y lo hace en el nodo. La famosa descentralización. La famosa descentralización. Hoy en la práctica, ¿qué son? Son ámbitos de reclusión de dirigentes políticos perdidos o del Frente Progresista, que cubren distintas funciones, pero que la verdad que no tienen nada que ver con la administración del Estado. Entonces, me parece que ese sentido no tiene absolutamente nada que ver. Y creo que hay que tratar de ver de qué manera nosotros podemos llegar a modificar estas instancias. Pero bueno, depende de la voluntad de la población dentro del año que viene, cuando tenga que elegir qué es a quién desea que lo gobierne. Realmente el tema de la descentralización, que tantas veces prometida por el Frente Progresista, y más allá del socialismo, con todos sus partidos aliados, parecía una buena práctica. La idea era descentralizar un poco el Estado, acercar el Estado hacia los barrios, hacia las pequeñas localidades. Sin embargo, en la práctica ha quedado ahí. Eso que se ha hecho muy burocrático. Claro, pero dicho de esta manera, como vos lo expresás, es casi lógico y correcto. Ahora, yo te voy a dar algún ejemplo. El nodo con sede en Reconquista. Calchaquí está a 120 kilómetros. Para poder llevar adelante un trámite en el nodo, tenés que hacer 120 kilómetros de Reconquista. Vamos al otro nodo, Rafaela, cabecera del departamento castellano. Vos estás en Tostado, departamento 9 de Julio, tenés que llevar adelante alguna gestión, la que fuera, en el nodo, te tenés que ir a Rafaela, 260 kilómetros. Entonces es muy difícil. Una persona que está en Cañada de Gómez, que tiene que llevar adelante lo que fuera en el nodo Rosario, se tiene que ir hasta la ciudad de Rosario. Yo creo que geográficamente se hizo una distribución que estuvo más pensada de la política que desde la realidad de los territorios. ¿Y por qué te digo esto? Porque vos tenés que recordar de que en algún momento el Frente Progresista tenía la idea de alguna modificación constitucional, no ahora en este periodo con Lichi, sino ya me refiero a Wiener, me refiero a Bonfatti, donde en algún momento pensaban de que la elección de los legisladores se tenía que hacer por nodos. Ellos hicieron una distribución política en función de ir compensando en términos electorales cómo era más favorable o menos favorable la performance política de cada uno de esos partidos y fueron armando los nodos. No los armaron desde el punto de vista administrativo. Porque nosotros acá estamos en Roldán, estamos en el departamento San Lorenzo. Roldán es un riñón alrededor del departamento Rosario. Una persona que está en Mugueta y tiene que ir a la cabecera del departamento a San Lorenzo para hacer cualquier gestión, tiene que cruzar todo el departamento Rosario. Digo, entonces, estas son cosas que a veces hay que planificarlas, porque cuando vos la ves en el mapa son muy lindas, pero después hay una realidad que es la realidad de la administración, la realidad del funcionamiento, la realidad del desplazamiento en las carreteras. Digo, hay una determinada cantidad de cosas que hay que tener en cuenta y que a mí me parece que no fueron tenidas en cuenta. Sí, incluso lo básico es la distancia. Nosotros por cuestiones laborales hace muy poco fuimos hasta San Justo y las distancias que entre las localidades son tremendas. Sí. En un territorio santafesino que todos sabemos que es muy grande, que es perfecto, es bellísimo, tiene un montón de posibilidades, pero desde ese ámbito organizativo, como usted bien dice, desde el mapa es todo muy lindo, pero en la práctica no se puede llevar a cabo. Claro, pero y vamos a seguir hablando de este tema de cuáles son las necesidades de la provincia. Vos, cuando mirás Santa Fe, tenés que entender de que tenemos distintas realidades, hasta te diría que hasta distinta composición genética de los habitantes. Claro. Vos mirás un habitante del norte de la provincia, no sé, a ver, qué sé yo, de Florencia,
o te querés ir a, qué sé yo, a Villa Guillermina, que siempre se nombra famosa por el tema de la forestal. Digo, vos ves la composición, hasta el color de la piel de nuestros santafesinos es distinta a los que tenés en la pampa húmeda. Y vos, bueno, ¿y cuál es la realidad del norte? ¿Qué necesita el norte? Dos cosas fundamentales: energía y caminos. Vos tenés, salgamos del norte, del noroeste y vayámonos al noroeste. Vamos al departamento castellano. Yo te voy a dar un ejemplo de una localidad que se llama El Nochero. Que está al lado, perdón, no El Nochero, Monte Oscuridad. El Nochero del 9 de julio. Está en Monte Oscuridad. Está a 35 kilómetros de Sunchales. Sí. ¿Cuál es la característica de este lugar? Tiene 87 tambos. Producen casi 250.000 litros de leche por día. ¿Qué pasa? Cuando llueve una semana, esa producción termina en la alcantarilla, termina en la cuneta, porque le faltan 30 kilómetros de pavimento para poder llegar a Sunchales. Que ha sido algo histórico para los tambos, claro, el problema del transporte. Todo lo que te quiero decir es que las realidades de la geografía, y esto coincide con una descripción que vos hiciste perfectamente, que están vinculadas al conocimiento del territorio. Hoy, el manejo de las redes sociales, el manejo de los medios de comunicación, hace que muchos dirigentes creen que suponen que conocen la provincia porque aparecen en algún medio, porque aparecen en algún diario, o porque hacen alguna nota importante en una radio, y eso es parte de la verdad. Yo creo que la realidad es otra. Tenés que actuar en las redes, tenés que tener relación con los medios de comunicación, así como ustedes me dan la oportunidad de poder decirle a los televidentes lo que les estoy diciendo, pero también tenés que bajar al territorio. También tenés que charlar con el vecino. Hay una cosa que es indispensable, esto que yo estoy haciendo con vos: mirarnos a los ojos, mirarnos a la cara, que el vecino sepa de efectivamente que te cree o no te cree. Porque después hay distintas tipologías. Hoy están pasando situaciones en las comunas y en los municipios, mientras más pequeños peor, donde hay demandas que tienen los vecinos que antes no tenían. Vos te encontrás, no voy a dar el nombre de ninguna comuna para no estigmatizarla, pero hay localidades muy pequeñas, cercanas inclusive a Rosario, de que el presidente de comuna hoy viene en vecinos que lo esperan a las 6 de la mañana en la puerta de la comuna para pedir una caja de alimentos, porque no tienen plata para poner un plato de comida sobre la mesa. O viene un abuelo nuestro, un jubilado nuestro, un viejo nuestro, y está parado esperándolo cuando se va, a las 2 de la tarde de la comuna, a un costadito de la puerta, a ver si le da una caída porque no puede comprar el medicamento que le falta porque el PAMI le cortó el medicamento. Estas son realidades que están pasando hoy en Santa Fe. Entonces, vos tenés que tener una visión macro de todo esto, pero también tenés que ir al pequeño problema. Entonces, por eso digo de que vos tenés que tener una decisión política: o gobernás o administrás. Hoy el Frente Progresista para mí administra. La palabra del diputado Luis Rubeo en este primer bloque de Hoy por Hoy, por supuesto compartiendo esta noche de miércoles, el agradecimiento para él. Y bueno, lo invitamos a una breve pausa y luego vamos a ir charlando de otros temas. Por ejemplo, el tratamiento de los residuos en nuestra zona, que es un problema, especialmente que ahora que resurgió con el tema del GIRSU. Pero vamos a charlar, por ejemplo, de lo que ocurre en Ricardone con este basural que Garibay hace unos años dijo que iba a estar 120 días y ya lleva más de 15 años. Pero lo vamos a dialogar en el próximo bloque. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Super Oroño. Todo lo que buscas en un solo lugar. Carnicería, fiambrería, roticería, panadería, juguetería, bazar, artículos de jardín y de librería. También bar. Hacete socio de Super Oroño y con la tarjeta de beneficios, todos los martes, duplicás los puntos de tus compras. Super Oroño, Catamarca 310, sobre la Ruta 9, Roldán. Bingo Interclubes es un seleccionado mundial de premios. Premios dobles, triples, cuádruples y quíntuples. 25 bingos finales. 25. Para dar una vuelta olímpica. bingointerclubes.com.ar 0800-888-3471. Hacé como yo. Sumate a la familia más ganadora del país.
DZ Seguridad SRL es prevención. DZ Seguridad SRL es una empresa con más de 5 años de trayectoria en San Lorenzo y la región. Contamos con vehículos de última generación para la prevención del delito y patrullaje entre las 22 y las 6 horas y con el monitoreo de cada objetivo de vigilancia. Además, nos encargamos de la colocación de cámaras de seguridad. En DZ Seguridad SRL contamos con un minucioso protocolo anti-entraderas. Usted sabe que acompañamos y cuidamos a su familia y sus bienes siempre. DZ Seguridad. El área va muy bien. No, agradecido estoy yo. Por favor, te invito yo. ¿Seguro? Por fin sacó la tarjeta. Por fin la sacaste. Chopa, me quedo a dormir en lo de Juana. Divertite. Qué lindo le quedan los shortcitos, ¿no? ¡La estamos regalando! ¡La estamos regalando! ¿Y el nieto para cuándo? Papá. Segundo bloque de este Hoy por Hoy, en esta noche de miércoles, con el diputado Luis Robeo, por supuesto. Diputado, si mal no recuerdo, usted fue presidente de la Cámara de Diputados durante un periodo. El periodo anterior, los 4 años anteriores, desde 2011 a 2015, yo tuve el alto honor de ser presidente de la Cámara de Diputados. Luego vamos a estar charlando un poco de política, porque vamos a estar charlando también de lo que tiene que ver con el reordenamiento del peronismo. Ya hicimos una pequeña traza de lo que es el Frente Progresista, qué va a ocurrir con Cambiemos en la provincia, qué va a ocurrir con Roy López Molina, que tenía una presencia altísimamente mediática, pero luego de estos conflictos que ha tenido el gobierno en materia económica, prácticamente ha desaparecido. Bueno, ¿qué se va a reordenar? Porque todo esto, nuevamente la mirada política recae en el peronismo. Cómo se va a rearmar, hay muchos actores, pero esto lo vamos a charlar en el próximo bloque. Listo. Decíamos anteriormente del tema de los residuos. Por un lado, lo que ocurre en Ricardone, estamos hablando de que Garibay, José León Garibay, había dicho cuando era funcionario en la Municipalidad de Rosario, 15 años atrás, que el basural de Ricardone se iba a mantener por 120 días el convenio. Sin embargo, ya lleva 15 años. Y hay un tema con lo que tiene que ver con los basurales en sí, porque nadie lo quiere tener en su localidad, pero a la vez, y aún hoy en este momento de conflicto, significa una alta fuente de ingresos. Una altísima fuente de ingresos para el municipio. Lo charlábamos fuera de cámara. Yo estoy seguro que si le preguntamos al presidente Comuna Doria de Ricardone si usted quiere sacar el relleno sanitario, le va a decir seguramente que no, porque es una altísima cuota de ingreso que tiene el municipio por prestar parte de su geografía para ese relleno. El problema de los residuos es un problema de todas las áreas metropolitanas, que tiene distintas aristas. La primera, hay que decir de que, yo no voy a decir ninguna verdad revelada, pero la basura también es una altísima fuente de ingresos, que de acuerdo al componente tiene posibilidades de mayor o menor nivel de recuperación. Yo creo que hoy, y lo tengo que ser honesto con usted, creo que hay un proceso de recuperación previa que tiene que ver con familias que viven del cirujeo y que hacen de que se da una pequeña selección previa antes de que vaya la recolección a la disposición final. Yo creo que la disposición final de residuos hoy, la que llega al relleno, tiene un alto componente orgánico, que está más vinculado a los desechos de comida, de lo que utilizan los vecinos en cada lugar, más allá del tema patológico, que eso tiene un tratamiento diferencial. Pero yo cuando fui concejal de Rosario hace muchos años, fui el autor de la iniciativa del relleno sanitario que nosotros proponíamos en Rosario, inclusive me había ido hasta Capital Federal, al SEAMSE, a ver cómo se hacía el tratamiento de los residuos, y la verdad que eso merece un tratamiento particular, hasta la cava que usted utiliza, con una caída determinada, la recuperación de líquidos, del lixiviado que eso produce, que es un líquido altamente contaminante, que tiene que tener fuentes de tratamientos específicas para la recuperación de líquidos, hay que tener un determinado sistema de recuperación de gases, porque la basura produce gran cantidad de gases, y esos terrenos que se hacen de relleno sanitario, después hay 25 o 30 años que no se pueden utilizar, porque hay un proceso de decantación y de
de baja, no sé cómo se define, cómo se dice, tiene un término, pero la verdad que no lo recuerdo. Digo, entonces merece todo un tratamiento particular. Ahora, hay una discusión también que está dada por el tema de las plantas de tratamiento, que es poner una planta de tratamiento de residuos, eso tiene un alto porcentaje de gasto. Y hoy, como decíamos, nuestra basura, que ya tiene un proceso de preselección interna, desde el punto de vista de lo privado, yo no sé si hay mucha intención. Me parece que la intención está más dada en la recolección, que es lo que el privado cree, lo que el privado quiere porque tiene mercado, por definirlo de alguna manera, pero no sé si en la recuperación de lo que puede ser el producido de la basura hay un gran componente. Y entonces termina siendo una mano del municipio, que a veces tiene cosas parciales, plantas de tratamiento o de recuperación que no tienen las condiciones que tendrían que tener. Hay una vieja discusión que hasta se podría generar con el material orgánico que la basura se recupera, el famoso compost, que podría ser ese compost utilizado después para lo que es como abono y una determinada cantidad de cosas. Pero yo creo que nosotros estamos muy en pañales en ese tema y me parece que es un tema que se está analizando en este ente que yo recién no me acordaba y que vos me hiciste recordar el nombre, que es el ECOM, que tiene que tener un tratamiento y una mirada de todo lo que significa el tratamiento de residuos en toda el área metropolitana del Gran Rosario. Hay un ejemplo que está en Carcarañá que tiene que ver con la recuperación de residuos, y en este caso no como planta de tratamiento, sino como un biodigestor. Para que no conocen lo que es un biodigestor, es aquellas plantas que recuperan lo que son los residuos orgánicos, que muchas veces, como charlamos, no sabemos qué hacer, los recupera y en este caso produce energía para autoabastecerse. Es la planta de la empresa Molinos Semino, en Carcarañá, que durante mucho tiempo dependió de lo que tenía que ver con la energía eléctrica de la EPE, se le fueron los costos muy altos, tiene un gravísimo problema que esto no se ha resuelto y que también lo tenemos que charlar en algún momento con algún experto en ecología, que es el desvío del río Carcarañá, construido un tajamar, construido por los ingenieros galeses que vinieron en el ferrocarril hace 160 años, cortaron el río. No hay ley en provincia de Santa Fe que permita esto, sin embargo el Molino Semino, el tema totalmente. Molino Semino lo sigue teniendo, lo que hace que también haya un altísimo impacto ecológico debido a lo que tiene que ver con la migración de la fauna. Y bueno, más allá de eso, tiene una tercera planta de producción de energía que ahora depende casi exclusivamente de ella, que es un biodigestor construido por unos ingenieros neozelandeses. Y que eso le provee la energía que tiene el consumo propio. Exactamente, o sea, con sus propios desperdicios genera energía con un gran tratamiento, y la verdad que es un muy buen ejemplo de ecología. En una parte, podemos decir la parte blanca del Molino Semino, la parte negra sería el desvío del río. Luego lo vamos a charlar más adelante. Yo tuve oportunidad de acompañarlo al ex gobernador Bonfatti cuando fuimos a Nueva Zelanda. Exactamente. Y fuimos allí en esa misión comercial y había todo un tratamiento que tenían todos los tambos, que con la recuperación, digamos, de la materia inorgánica que quedaba, de la materia orgánica que quedaba de la producción del tambo, generaban estos biodigestores que le daban la producción mínima de combustible, pero para la energía que ellos necesitaban se autoabastecían. Y eso lo vi por lo menos en 7, 8 tambos que recorrí. La tecnología de allá se utiliza mucho en Nueva Zelanda, en Australia, debido a las distancias también que hay para los tendidos de líneas eléctricas y lo complicado que producir energía allá. En Santa Fe hace muy poco se inauguró una planta de paneles solares cerca de San Lorenzo. ¿Cómo lo ve usted esa producción? ¿Es factible o no? Porque todavía se dice que está en pañales la producción solar. Bueno, en nuestra provincia está muy en pañales. Hay dos temas, la que tiene que ver con la energía solar y después está la eólica, que también hay una cuestión que yo le diría experimental en la eólica, en alguna zona que está vinculada en el departamento General López, cerca de San Eduardo, porque tiene que tener corredores de vientos permanentes. Totalmente. Y otra que, si no me equivoco, está en el departamento San Martín. Exacto. Que me parece que también allí donde se está haciendo una prueba. Yo creo que el tema de la energía solar es una cuestión de que habría que tratar de incentivar. El problema que tiene es el costo altísimo que eso tiene para llegar hasta la producción de la energía. No es sencillo llegar a tener una energía a través de fotovoltaica, creo que se denomina. Que se denomina, y que eso hace de que es muy difícil poder instalarla. Es más, hay un régimen, creo que tiene de promoción la empresa provincial de la energía, de que si vos tenés producción de energía fotovoltaica y tenés un excedente, ese excedente la EPE te lo compra, digamos, te lo abastece. Pero hoy yo creo que es una tarea muy, muy incipiente. En la provincia de Santa Fe me parece que tenemos un solo parque, si yo no me equivoco. Un solo parque, exactamente.
específicamente en nuestra región, uno de los que tiene este programa de promoción de la EPE es la localidad de Barlucea, la localidad de Barlucea que tiene un servicio eléctrico dividido en dos partes, por un lado la EPE y en la parte urbana específicamente una cooperativa de energía eléctrica y consumos. El movimiento cooperativo acaba de inaugurar, cambiando de tema, de inaugurar en San Jerónimo Sud una planta destinada a lo que tiene que ver con la parte agrícola, en este caso, con lo que tiene que ver con la incorporación de tecnología de punta para mejorar lo que tiene que ver las condiciones de campo especialmente. La ministra Alicia Siciliani, en su discurso, apoyó lo que tiene que ver la utilización del glifosato, diciendo que es más importante la utilización por sobre la salud de la gente, lo cual a mí particularmente me parece una aberración. No sé qué le parece a usted. No, mira, nosotros también, inclusive es más, yo participé de la Cámara que en su momento votó una zona de exclusión que tenía que ver con el tratamiento de los agrotóxicos en función de una zona de exclusión referido al fallo de San Jorge, que establecía un área de alrededor de 800 metros de cada una de las localidades. Es más, si yo mal no recuerdo, hace muy poquitos días, me parece que la provincia de Misiones, creo, estableció un sistema de prohibición en la agricultura de utilización de glifosato. Está determinado que tiene un alto componente contaminante para la salud de personas y animales. A mí, la verdad que me parece que la ministra... Yo no coincido para nada con eso. Nosotros inclusive venimos teniendo una vieja discusión con el Frente Progresista en el tratamiento de todo lo que tiene que ver con agrotóxicos, porque hay reclamos de algunas localidades, inclusive vecinas, cercanas, del departamento Rosario, como puede ser Alvear, Pueblo Ester, donde los aviones fumigadores pasan por arriba de las casas de los vecinos o pasan por arriba del establecimiento. Pueblo Andino tiene ese problema. Bueno, pasan por escuelas, entonces, y nosotros venimos tratando de llevar adelante una ley. En diputados yo le diría que en el periodo anterior el que impulsó fuertemente una ley de agrotóxicos fue el exdiputado José Tesa, que fue una ley que se sancionó y que, digamos, no una ley que se sancionó, tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, cayó en el Senado. En el periodo anterior era un tema que lo había manejado la diputada Claudia Saldaña, que había trabajado también bastante en este tema, que era una compañera de mi bloque, pero a mí me parece que hay un error por parte de la ministra. Yo no tengo elementos científicos a la mano para darle ejemplos en este momento, pero todas las informaciones que nosotros tenemos y lo que se viene analizando en la Cámara es de que tiene un altísimo nivel de contaminación. Y además hay otro problema, el tratamiento inclusive de los recipientes que se utilizan, la famosa recuperación de los bidones, de eso, que a veces hasta se usa, le dan una enjuagada pensando que ya está y se lo utiliza como un elemento para transporte de agua. La verdad que eso es un tema altamente complicado. Para darle de beber a los animales muchas veces. Sí, muchos de los animales, u otros que quedan allí abandonados o no tienen el tratamiento que necesitan como residuos peligrosos, ¿no es cierto? ¿Usted cómo ve la aplicación de lo que tiene que ver justamente de valor agregado del campo? El campo necesita valor agregado, porque hablamos de una zona de monocultivo que muchas veces beneficia al sector rural en sí, muy poco a metalmecánica, hoy que está prácticamente parado, pero luego más allá de eso el sector de la economía no se abre, a pesar de que todos consideramos que el campo es el motor de la Argentina. Sí, yo creo que nosotros en el campo tenemos que ponerle valor agregado, pero lo que no hay es políticas activas que beneficien para eso. Hoy vos tenés un gobierno nacional que tiene una política absolutamente no de promoción de regímenes para acercarle al productor elementos para agregar valor agregado, sino que lo que hace es tratar de que se exporte el producto tal cual está y bueno, y con esta teoría de que Argentina tiene que ser el granero del mundo y no ponerle valor agregado. Me parece que es un gran error, porque la verdad que los ingresos que tenemos quedan concentrados en un grupo muy pequeño, con una utilización de mano de obra también muy pequeña, no generan puestos de trabajo nuevos, por el contrario, la tecnología avanza y viene expulsando puestos de trabajo, no se incorporan nuevos puestos de trabajo, entonces me parece que eso hay que modificar la política. Ahora, a las cadenas de valor, ponerle valor agregado no es tan sencillo, porque el problema a veces lo tenemos no en la generación del producto, sino en la comercialización, donde la intermediación juega un rol tan importante que es la que se termina quedando con la tajada más grande del negocio. Y esto hace que el productor vos te encontrás con productos en la góndola carísimo y resulta que te encontrás con productores muy pobres. ¿Qué pasa? ¿Dónde queda eso? Tiene dos partes. Una parte queda en la intermediación y la otra queda en la parte impositiva que el Estado cobra. Esto es así. Por caso lo que ocurre en la zona con el tema de la leche. Hablábamos recién de los tambos que tienen problemas
de sacar su producción cuando tienen inclemencias climáticas, y bueno, lo que se han encarecido los costos geométricamente, aritméticamente mejor dicho, sí, y lo poco que vale un litro de leche. Por ejemplo, a un productor se le paga menos de 5 pesos el litro. Y hoy debe estar en 5,20 más o menos, 5,20. Está por allí, y cuando uno va a comprar un litro de leche, sí, la más barata está a 24 pesos. La más barata, y sabemos lo que es la calidad de leche, de que sí, todo lo que se hace... A veces parece más agua que leche. Es que en realidad es agua con leche. Yo que vengo de familia de obreros lácteos, la diferencia que hay en la leche en años... Sí, sí. ¿Cómo se ha ido degradando? Se ha ido degradando. Lo mismo ha pasado con la ganadería en nuestra zona, sí, todo lo que ha ocurrido con el desmonte del norte para promover el monocultivo. Todo lo que promueve el monocultivo, o las empresas que lo utilizan todo lo que son los sistemas públicos, por ejemplo el sistema de transporte. Las rutas están severamente colapsadas, severamente dañadas, tenemos rutas antiquísimas, la ruta 9 donde pasa gran parte del transporte fue construida en el 43 en nuestra zona, y sin embargo con todo lo que evolucionó el transporte se siguen deteriorando, y estas empresas aportan nada a eso. Bueno, nosotros venimos con una discusión que se ha dado en estos días, donde hemos grabado a un sector de la economía que está vinculado a las empresas agroexportadoras. Y nosotros creemos que es un sistema que, además de establecer recursos para tratar de que ese fondo compensador del transporte pueda de alguna manera amortiguar el aumento que va a tener el transporte urbano e interurbano de pasajeros a partir del 1 de enero, también establecer alguna justicia distributiva. Y aprovecho para tocar ese tema porque ha habido una fuerte reacción, fundamentalmente de la Bolsa de Comercio de Rosario, de la sociedad rural, quejándose porque los legisladores habríamos hecho esto. La verdad que a mí no me preocupa lo que digan ellos. Si ellos me critican, significa que debo estar haciendo las cosas medianamente bien. Pero no puede ser de que acá nosotros no tengamos un sistema mucho más equilibrado de la tributación. Cualquier vecino, cualquier comercio de Roldán, hoy paga como mínimo el 3,6% de ingresos brutos. Y vos tenías acá Bunge, Vicentín, Cargill, Dreyfus, empresas que pagaban un mínimo porcentaje casi irrisorio. O sea, estamos hablando de empresas que el año pasado facturaron de exportación aproximadamente 390.000 millones de pesos. Por el caso Bunge, que este año en su política de despidos dice que los 2.700 millones de pesos que recibió además por parte de subsidios del gobierno nacional, 2.700 millones de pesos, no le alcanzaron para pagarles a los empleados. Bueno, mire, yo la verdad que creo que son, de alguna manera, la verdad que están llevando adelante una acción que yo no sé si no está cercana al delito, porque hacen apología inclusive de que despiden trabajadores, utilizan a los trabajadores como rehenes de situaciones para ver de qué manera el Estado no le aplica algún tipo de tributación, o que cumplan con las exigencias que el Estado le exige a otros sectores de la economía provincial, y a mí me parece que eso está muy mal. Y yo te terminaba de decir esto, nosotros ahora estamos queriendo de que ellos paguen el 1% de ingresos brutos que antes pagaban el 0,25, y eso ha generado una reacción notable. Entonces dicen, no, porque esto perjudica a los productores. A los productores no los perjudica, no tiene nada que ver. Estamos hablando de 18 grandes cerealeras agroexportadoras que no pagaban casi un peso, que no pagaban prácticamente nada, y eso nosotros lo que estamos queriendo hacer es que vaya a las arcas de la provincia, para que además tenga un sistema de coparticipación, que los municipios y comunas también se puedan hacer de un peso, porque por la decisión del gobierno macrista le cortaron el Fondo Federal Solidario, y entonces muchos municipios y comunas no tienen capacidad ni siquiera para poder terminar esas obras, y un porcentaje de ese dinero destinarlo al fondo compensador para ver si podemos amortiguar el aumento del colectivo, para que no tengan que pagar la gente los costos que paga, porque recién hablábamos de Carcarañá, vamos a hablar de Carcarañá, un vecino de Carcarañá para ir a Rosario, ¿sabe cuánto paga? 83 pesos. Y ida y vuelta son 166, y a fin de año le tenés que sumar un 80% más. O sea, ese va a ser un vecino que va a pagar un boleto de 250 pesos, la verdad que es una locura. Entonces nosotros lo que queremos es tratar de algunos sectores concentrados de la economía, sacar recursos para tratar de que este fondo, al cual duplicamos, lo llevamos de 5% de impuesto a los sellos, lo sacamos, le vamos a tener un 10%, que era un impuesto que la provincia no coparticipa, o sea que no es que estamos aumentando impuestos a los sellos, sino que estamos tomando lo que la provincia recauda. Antes tomábamos el 5, ahora tomamos el 10, y con eso vamos a subvencionar el transporte público de pasajeros, tanto urbano como interurbano, porque muchos dicen, no, esto beneficia solamente a los urbanos. No, nos beneficia a todos, porque el sistema de distribución es de acuerdo a la cantidad de unidades. Estamos hablando siempre del transporte urbano y interurbano de pasajeros radicados en la provincia, que más o menos son unas 2.900 unidades. Así que eso
Y bueno, y han salido como locos a criticarnos y a decirnos que no conocemos la realidad. Y la verdad que yo creo que tiene que haber una justicia tributaria que esté más cercana a la realidad, con un concepto que yo comparto que dice que el que más tiene que pagar. Y bueno, eso tiene que haber un concepto de solidaridad y el Estado tiene que tratar de cubrir de alguna manera esos baches que se provocan con decisiones que se toman desde el gobierno nacional, que tiene una mirada muy unitaria de la cuestión, porque piensa en la capital federal y piensa en la provincia de Buenos Aires y no piensa en el resto del interior del país. Nosotros tenemos la obligación de defender al habitante de nuestra provincia. ¿Y de dónde sacamos los recursos? Para mí, de los únicos dos segmentos de la economía que le ha ido bien, porque el resto que yo escucho le va mal, que tiene que ver con las cerealeras agroexportadoras y que tiene que ver con la actividad financiera. Y la verdad que no me parece mal. Y si lo tengo que volver a hacer, lo voy a volver a hacer con absoluta convicción. Cuando uno ve el tema del sistema de transporte urbano e interurbano de pasajeros, uno habla de una polémica. En mi caso tengo 38 años, desde que tengo uso de razón escucho este problema. Usted como concejal en la ciudad de Rosario lo ha tratado en su momento. Sí. Nunca se le pudo poner el cascabel al gato finalmente, porque siempre estuvieron dando vueltas por un lado, por el otro, por decisiones políticas, por decisiones empresariales, por negocios entre ambos sectores. Sí, por pujas de empresarios, porque quien entra, porque el negocio es kilómetros recorridos, pasajero transportado, entonces se terminan pisando las líneas, y conozco más o menos. En nuestra zona hace 18 meses tuvimos la tragedia vial más grande de la Argentina, más grande de Santa Fe, perdón, que fue la tragedia de Monticas. Pasaron 18 meses y la impunidad es absoluta, no hay un solo responsable. Lo único que se hizo fue modificar el sistema de transporte de la noche a la mañana, perjudicando a un montón de usuarios, no brindándose las condiciones con las cuales se necesitaba el transporte de pasajeros, y prácticamente a dedo, ¿no? Con la polémica que resulta de la familia Bermúdez, en lo que se conoce en su desarrollo en la ciudad de Rosario con el transporte, y otorgándole el sistema, prácticamente entregándoselo en bandeja a una unión de empresas, a una UTE. ¿Cómo ve usted el desarrollo este? Primero, por un lado, la causa judicial es increíble. Mira, en la Cámara el tema del caso Monticas, como se denomina, hubo dos legisladores, que tengo que ser justo con ellos, que han seguido el tema con una dedicación notable, que es el diputado Caballero y la diputada Simoncini, que se han preocupado y que inclusive han tenido reuniones con los fiscales, y la verdad que hasta el momento no han logrado poder llegar adelante ningún indicio que determine el nivel de culpabilidad, e inclusive todavía hay una discusión que está dada por las pericias, porque hubo una última pericia, me parece hace 4 o 5 meses atrás, que fue impugnada por otro de los actores, y sigue en esta cuestión de impugnaciones tras impugnaciones, y al fondo de la cuestión no se llega nunca. Da la sensación de que esta manera de impugnar significa que la causa, que es finalmente lo que yo creo y lo que cree la mayoría de la población, se hace tiempo para que caiga en saco roto, prescriba y todo se Mire, en la legislatura es un tema que se ha tratado, yo le diría, en una innumerable cantidad, no en la legislatura, en la Cámara de Diputados, una innumerable cantidad de veces, e insisto, estos legisladores vienen siguiendo el tema puntualmente y están encima de la cuestión. Dicho esto, el problema que tenemos nosotros con el transporte interurbano, no solamente con los urbanos, sino interurbano, es que todas las empresas adjudicatarias o prestatarias actuales del servicio están todas con las concesiones vencidas. Exacto. Tienen todas las concesiones, son sistemas precarios de concesión que año tras año han venido siendo renovados por la Secretaría de Transporte de la provincia, que nosotros le hemos pedido en más de una oportunidad que se llame a licitación, de que se pueda hacer nuevamente un sistema licitatorio. Hemos pedido que se envíen los pliegos a la legislatura para que se pueda analizar los pliegos de bases y condiciones que hacen falta, cuáles son los requisitos que nosotros creemos que tienen que tener los futuros prestatarios, y hasta el momento no hemos logrado que el gobernador Lichi acompañe esta iniciativa. Y además hay otro inconveniente: la tarifa de los urbanos la terminan fijando los consejos municipales, y esto se hace a través de un debate donde terminan algunos, por lo menos se discute y se sabe cuáles son las posiciones de uno y otro. El interurbano lo fija el secretario de Transporte de la provincia, hace una resolución y fija el costo del transporte, y nadie sabe por qué, ni cómo son las razones, ni cuáles son los objetivos. Entonces digo, nosotros queremos llevarle transparencia al sistema, pero para eso lo primero que tenemos que hacer es terminar con las concesiones precarias, porque las van renovando, o empresas que han ido cambiando y que han ido mutando los dueños y que se han ido transformando en distintas asociaciones, o en asociaciones en SRL o en uniones transitorias, donde ya los que fueron adjudicatarios hace años que ni siquiera tienen absolutamente nada que ver con la empresa, y sin embargo hoy el sistema que rige en Santa Fe. Y esa es una decisión política que tiene que tomar el Poder Ejecutivo, tiene que llamar a licitación de todo el transporte, de porque esto que pasa en nuestra región no es que solamente pasa en nuestra región. Usted vaya al departamento General López con la Verde, pasa lo mismo, vaya a Reconquista y pasa absolutamente lo mismo también con las líneas que van al norte. Entonces todo el sistema está con una precariedad absoluta. Aquí en Roldán hay un caso que me resulta absolutamente irritante.
Las empresas de colectivo no le reconocen el medio boleto estudiantil a los alumnos de la Escuela Técnica 643. ¿Por qué? Porque dicen que es provincial. Porque no se sabe, nunca hubo una explicación. Entonces lo único que se le reconoce... Yo te sugiero que me acerque los datos y que podamos hacer un pedido de informe en la legislatura para ver cuál es la razón. Yo me comprometo a hacerlo y dame los elementos para que yo lo pueda hacer. Lo vamos a estar haciendo. Lo único que se le reconoce es un descuento de 2 pesos y no el medio boleto, lo cual es bastante irrisorio. Estamos hablando de una escuela urbana. Una escuela urbana, una escuela de educación técnica pública. La verdad que nunca hubo una explicación de esto, a pesar de que hubo múltiples quejas, múltiples reuniones con el Ministerio de Transporte e Infraestructura aquí de la provincia, con la Subsecretaría de Transporte también, y las respuestas fueron realmente nulas. Bueno, vamos a tratar de ver que nos expliquen, digamos, desde el punto de vista de algún pedido de informe de la Cámara para saber cuáles son las razones. La verdad que desconozco el tema, pero asumo el compromiso público, dame los elementos y yo la semana esta que viene tenemos sesión, así que podemos presentar el pedido de informe y te mando copia para que lo difundamos. Perfecto, se lo vamos a estar acercando desde aquí. ¿Qué se puede hacer para mejorar el sistema? ¿Del transporte? Sí. Lo primero que hay que tratar de hacer es esto, llamar a licitaciones claras, transparentes, que permitan tener pliego de bases y condiciones que se cumplan y un poder fiscalización que se encargue del cumplimiento de esas cláusulas. Cuando se habla de subsidio al sistema de transporte, ¿en qué consiste el subsidio? ¿De dónde sale ese dinero? El provincial sale de un porcentaje que se le saca de impuesto a los sellos y va directamente al empresario que se lo depositan de acuerdo a la cantidad de unidades, tratando de que cuando se mide el costo del boleto se saque el porcentaje de la incidencia que tiene ese subsidio en el costo final. En Rosario, yo te doy el caso de Rosario porque es el que más conozco, en ese sentido nosotros suponemos que de aprobarse esta modificación que nosotros hicimos a la ley, hoy el boleto vale 18,29, la intendente ha dicho que estaría pasando a 30 pesos, suponemos que nosotros estaríamos aproximadamente subsidiando entre 4 y 5 pesos, aproximadamente un 30-35% del costo de lo que tendría que aumentar. Sería caótico para una ciudad como Rosario que el boleto se vaya de 18 a 30. Es que si no se hacen algunas medidas como la que estamos proponiendo y algunas más, porque la que nosotros proponemos es parcial, el sistema va a colapsar. ¿Por qué va a colapsar? Porque la gente se va a bajar, que ya se viene bajando. Totalmente. Porque el negocio del transporte público de pasajeros no es sobre la base de que la gente solamente reciba el subsidio, sino que mientras mayor cantidad de pasajeros transporta, el negocio es pasajero transportado, kilómetro recorrido. Por eso se van pisando las líneas y van buscando siempre los corredores que tienen mayor demanda. Si vos no tenés demanda y gente que suba, el sistema colapsa, termina fracasando. Me parece que este es uno de los problemas fundamentales que tiene Rosario, por el cual no puede adjudicar el sistema que ya fue licitado, me parece que hace un año, y que lo tenían que haber adjudicado, y yo creo que no lo adjudican por una cuestión de costo. Además los costos con el aumento que ha habido de combustible, que eso se traslada todo, con la dolarización de la economía, en los insumos que se utilizan, con lo que hoy encarecido el tema del seguro, y además me parece que las tarifas con las cuales se deben haber presentado a licitación, o los costos que valoran los empresarios, hoy están totalmente desfasados, y la tarifa es insuficiente, por eso no deben adjudicar. Exactamente, el diputado... Hay que tomar, perdón, bueno, termino, a lo mejor habrá que pensar en algunas grandes ciudades que esto tiene que ser, como hay en otros lugares del mundo, tiene que quedar en manos del Estado, porque el Estado en muchísimos lugares subsidia gran parte del transporte público, porque tiene que ver con una decisión política. Por el caso Ciudad de Córdoba. Sí, a medias. Ciudad de Córdoba también tuvo un sistema que colapsó bastante con algunos prestatarios que habían ido de Santa Fe, que después se volvieron, pero sí, es un sistema mixto. Rosario también, si vamos, tendría un sistema mixto porque está dividido en 3 zonas y una de las partes las explota el municipio, que es la parte de la Centur. Totalmente. Diputado, lo invito a una nueva pausa, descansamos un ratito, nos hidratamos. Sí, yo el agua tomo bastante, así que... Nos hidratamos un poco, descansamos un rato y en un ratito le propongo meternos en el terreno de la política. Comienza el año electoral, comienzan las reuniones, el run-run, comienzan a aparecer caras que muchas veces no aparecen, que esto también ocurre, diputado, y bueno, vamos a... No es mi caso. No, por supuesto. Vamos a estar en el próximo bloque hablando de política en este caso y hablando de qué va a pasar con el peronismo en esta edición miércoles de Hoy por Hoy por la pantalla de Canal 4 Regional. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas.
Super Oroño. Todo lo que buscas en un solo lugar. Carnicería, fiambrería, roticería, panadería, juguetería, bazar, artículos de jardín y de librería. También bar. Hacete socio de Super Oroño y con la tarjeta de beneficios, todos los martes, duplicás los puntos de tus compras. Super Oroño, Catamarca 310, sobre la Ruta 9, Roldán. Bingo Interclubes es un seleccionado mundial de premios. Premios dobles, triples, cuádruples y quíntuples. 25 bingo finales. 25. Para dar una vuelta olímpica. bingointerclubes.com.ar 0800 888 3471. Hacé como yo. Sumate a la familia más ganadora del país. DZ Seguridad SRL es prevención. DZ Seguridad SRL es una empresa con más de 5 años de trayectoria en San Lorenzo y la región. Contamos con vehículos de última generación para la prevención del delito y patrullaje entre las 22 y las 6 horas y con el monitoreo de cada objetivo de vigilancia. Además, nos encargamos de la colocación de cámaras de seguridad. En DZ Seguridad SRL contamos con un minucioso protocolo anti-entraderas. Usted sabe que acompañamos y cuidamos a su familia y sus bienes siempre. DZ Seguridad. El área va muy bien. No, agradecido estoy yo. Por favor, te invito yo. ¿Seguro? Por fin sacó la tarjeta. Por fin la sacaste. Chopa, me quedo a dormir en lo de Juana. Divertite. Qué lindo le quedan las yercitas, ¿no? ¡La estamos regalando! ¡La estamos regalando! ¿Y el nieto para cuándo? Papá. Una reta, pero de años de mi vida porque... Bien, estamos charlando ya de cosas familiares con el diputado Luis Rueo, quien es el invitado esta noche de Hoy por Hoy. Nos estaba hablando aquí de su esposa, que por ahí lo reta. Sí, bueno, yo hace 42 años que estoy casado, así que te podés imaginar que ya tengo un trato bastante fluido con mi esposa y ya me conoce cuando arranco una frase, sabe cómo la termino. Pero eso no es malo, al contrario, yo me siento muy contento. Diputado, comienza el año electoral, ya ha comenzado en año largo otra vez, con lo que tiene que ver con primarias y etcétera. Bueno, usted está acostumbrado ya a estas lides y todos están observando nuevamente el peronismo. ¿Qué va a pasar? Parece que habrá unidad. Hace muy poquito hubo una reunión en Chambi Campbell, si no me equivoco. Hubo una reunión de un sector del peronismo que es el NES, donde pertenecen distintos senadores, presidentes de comuna, algunos intendentes. Hubo también una reunión del Consejo Ejecutivo Provincial la semana pasada, que determinó un congreso partidario para el 1 de diciembre. Yo creo que el peronismo en la provincia de Santa Fe tiene vocación de volver a recuperar el poder político. Y noto que en los militantes, en los compañeros, en los simpatizantes hay un gran fervor por lograrlo, porque ven posibilidades. Hay un gobierno provincial que, desde mi punto de vista, ha agotado toda su capacidad creativa, un gobierno nacional que se viene deteriorando notablemente por una cantidad inconclusa de promesas que no le cumplieron ninguna a la gente. Entonces, desde el peronismo podemos tener una posibilidad. Yo siempre digo que esa posibilidad no solamente hay que ponerle voluntarismo, hay que ponerle propuestas. Por eso te hablaba hace un rato, cuando al inicio de la nota, lo que significa un régimen tributario más justo, un régimen tarifario diferencial para la pequeña, para la mediana empresa e inclusive para el comercio minorista, que está sufriendo notablemente. Un plan de obra pública que sea capaz de contener lo que el sector privado expulsa, porque hoy, por la depreciación del mercado, por la falta de consumo, hay gente que se va cayendo, todos los días pierde el trabajo. Hoy una de las principales preocupaciones de Santa Fe, además de la inseguridad, es la pérdida del empleo.
que eso se percibe en toda la provincia. Entonces, si nosotros a esas ganas le ponemos estas cosas, una fuerte inversión en el área educativa. Yo vengo hace años bregando por la jornada extendida, por la doble escolaridad, como algunos le dicen. Nosotros tenemos en Santa Fe 4.400 establecimientos escolares, solamente tenemos alrededor de 400 con jornada extendida. Dicho así, de mi parte sería casi fácil expresarlo, pero no es tan sencillo, porque tiene que tener establecimientos, personal, para eso hace falta recursos, partida presupuestaria, pero si vos no tomás la decisión política de empezarlo, no lo vas a lograr nunca. Digo, yo creo que la única herramienta que nos iguala a todo es la educación, y si nosotros hacemos una fuerte apuesta, en el correr de los años seguramente eso nos va a bajar otros índices en el estado de gasto que tenga que ver con el delito, con la contención social, porque la calidad educativa te eleva, te da mayores niveles de conocimiento y de inserción social. Digo, bueno, si nosotros hacemos estas cosas del peronismo, creo que tenemos posibilidades. Ahora, si solamente voluntarismo puro, no. Y después, la segunda cuestión, que esta ya es más interna, creo que el peronismo tiene que entender que tiene que llegar a la unidad desde la diversidad. Yo eso ya te lo he expresado en otras oportunidades. ¿Qué significa esto? Significa que las distintas corrientes internas, aquellos dirigentes que tengan vocación por presentarse al concurso de los vecinos, se sometan a un proceso interno, sobre la base de entender de que el que gana conduce, pero también el que gana contiene, porque si no el que pierde conspira. Y yo sé que esto que estoy diciendo a lo mejor no es lo políticamente correcto, pero es la realidad, si no es no conocer al peronismo. Y que ha pasado. Y que ya ha pasado. Entonces, ¿por qué yo hablo del proceso de elección interna? Porque me parece que el acuerdo de los dirigentes alrededor de una mesa ha sido un método que fracasó, que nos llevó a la derrota. Si nosotros seguimos utilizando el mismo método, vamos a tener el mismo resultado. Nosotros tenemos que cambiar eso. Y después hay una cuestión que ya es mucho más personal y que tiene que ver con los candidatos. Yo noto que tenemos muchos candidatos con vocación de candidato y no con vocación por la construcción política, que no es lo mismo. Candidato siempre anda por el medio, tratando de no generar demasiada rispidez, porque como quiere que lo voten, tanto de un lado como del otro, entonces llega bañadito, cambiadito, bien. Vos a veces le preguntás a un candidato, dígame, ¿usted qué piensa? Y automáticamente debe darte la respuesta de tal tema que vos le preguntaste, te hace una repregunta y te dice, ¿y vos? Entonces, de acuerdo a lo que vos le contestás, la respuesta que te da, y eso a mí me parece que no es así. La famosa respuesta de cassette de futbolistas. Claro, entonces creo que eso no es lo correcto. Entonces, tenemos muchos dirigentes con vocación de candidato y pocos por la construcción política, y me parece que ahí tiene que haber una asociación de intereses dentro del justicialismo que permita de que todos nos sintamos parte y de que entendiendo de que no tenemos ningún elegido por sí para ser el que vaya a ser consagrado. El peronismo tiene nombres pesados, nombres fuertes dentro de la provincia, de los viejos nombres y de los nuevos nombres. Rodenas, Perotti, Clery, Bielsa, Rubeo, etc. Sí. Parece que, más allá de los puntos de construcción en sí, el problema del peronismo son los egos. ¿Podrán dejar los egos de lado? Más allá, no importa de la camada que venga. ¿Puede dejar el peronismo los egos de lado para construir? Mira, yo le vengo proponiendo a algunas de las autoridades del partido que yo no integro, yo no ocupo ningún cargo, no soy ni congresal, absolutamente nada. Le vengo diciendo que lo que tienen que hacer ellos, desde mi punto de vista, humildemente, ¿no? Tienen que hacer una propuesta de decir, bueno, estos son los 10 puntos de que nos ponemos todos de acuerdo y que vamos a ver. Y después tácticamente cada uno ves cómo se posiciona en el territorio y lo ve y le da el perfil que cree, y después que sea la gente la que decida, y nos sometemos a eso como te lo dije recién. Y esa me parece que es una manera de desplazar los egos. Entonces yo cuando te digo el tema tributario, el tema tarifario, a mí me ha pasado convivir con algunos de los dirigentes que vos mencionaste, en algunos ámbitos legislativos, y yo a veces me sentía más cercano a dirigentes de otro partido que al propio. Y, digamos, el peronismo fue una fuerza política que surgió en la Argentina para defender los intereses de los que menos tienen, para representar a los sectores trabajadores. Entonces, cuando vos tenés que tomar una decisión, no podés estar pensando que, a ver, para dar un ejemplo, el presidente de la República vino a nuestra provincia y nos pide que votemos la ley de RT, que habla de que esto significa bajar la litigiosidad, que significa que haya mayor transparencia en los procesos, terminar con los estudios jurídicos que viven de la industria del juicio. Claro, dicho así, casi parecería que los legisladores que no lo votamos es porque estamos queriendo perjudicar a los trabajadores. Y la verdad que el presidente le miente a los santafesinos, porque sabe qué significa adherir a la ley de RT, que tienen que pasar previamente por una comisión médica que te establece si vos tenés posibilidades para que la demanda que estás haciendo es viable o no es viable. Esa comisión médica es la que termina determinando la cuestión.
Hay una sola comisión médica en la provincia de Santa Fe que funciona en la ciudad de Rosario. Vos me explicás cómo hace un trabajador de Ceres, de Reconquista, de Venado Tuerto, de Villa Constitución, tiene que venir a Rosario. Pero esa ley que el presidente pide también dice de que cuando vos tenés que iniciar una demanda, supongamos de que la comisión médica te dé la razón, dice que vos tenés que iniciar el proceso jurídico, la demanda, en la ciudad donde funciona la comisión médica, eso sería en Rosario, Tribunales Laborales de Rosario. ¿Sabés cuánto están demorando para darte una audiencia, la primera audiencia de conciliación? 20 meses. Ahora, ¿cómo puede ser que haya compañeros míos que duden de que si tenemos que votar o no tenemos que votar la ley de RT? ¿A vos te parece que yo puedo votar una ley de adhesión en ese sentido? Generen las condiciones, generen la cantidad de comisiones médicas que hacen falta a lo largo y a lo ancho de Santa Fe. Cuando el trabajador tenga posibilidad de defenderse, yo voy a votar la ley. Si no, ¿qué termina siendo? Un mecanismo extorsivo, donde el patrón viene y te dice, bueno, mira, tenés que... y si no, haceme juicio. Si total sabe que el juicio para hacer la primera audiencia pasan 20 meses. ¿Cómo hace ese laburante para llevar un peso a la casa? Termina arreglando por 2 pesos. Esa es la ley que quieren que votemos. Y hay algunos compañeros míos que dudan. Entonces yo no puedo tener dudas. Porque desde el peronismo tengo que estar claramente en contra de esa política. Porque el macrismo expresa exactamente la antítesis del peronismo. Y esto que parece una cuestión de discusión, no, es una discusión de fondo. Yo no me puedo parar en la misma vereda que se para el macrismo. Yo me puedo parar en la vereda de los que están enfrente. Y no es porque yo quiero agudizar la grieta ni profundizar las diferencias, sino porque ellos expresan exactamente lo que yo pienso en contrario. Y esto es un ejemplo. Entonces, algunos de los dirigentes van a decir, bueno, tema de los egos. Por eso, pongamos sobre la mesa las propuestas, cuáles son los puntos, y a partir de ahí nos ponemos de acuerdo y trabajamos en consecuencia. Y nos sometemos a la voluntad de la gente. Si yo me tengo que ir a mi casa, me voy. Pero porque lo decide la gente, no porque lo decide una rosca de dirigente. Ahora, el peronismo, tenemos que decir, nobleza obliga, que ha coqueteado varias veces con este tipo de políticas neoliberales. Lamentablemente. Por ejemplo, el caso de... el menemismo. Por el caso de Reutemann. Bueno, uno sí, de los casos más... O sea, el peronismo se nucleó mucho tiempo en Santa Fe detrás de Reutemann. Yo tuve 20 años afuera. En el proceso reutemista o obeidista yo estuve afuera. Nunca comulgué con ese proceso. Así que me siento con autoridad política para poder criticarlo con absoluta tranquilidad, porque nunca participé. Entonces será el peronismo el que esté encargado de volver a sus propios orígenes. Exactamente. Efectivamente es así. Muchos a veces inclusive cargan la romana con decir, hacen una diferencia entre lo que significa el peronismo y el kirchnerismo. Yo tengo diferencias con el kirchnerismo, con la dirigencia que condujo el kirchnerismo y con algunos sectores del kirchnerismo que tenían una visión muy personalista y muy dogmática, que parecía que cuando vos tenías una opinión en contra de ellos te convertían en un traidor y te querían expulsar. Ahora, lo que hizo en la República Argentina, la generación de derechos y la recuperación de derechos, están vinculados a la historia más rica del peronismo. Yo eso no lo puedo negar. Es lo mismo que si yo me pongo a analizar la situación nacional y no entiendo la realidad que significa dentro del peronismo nacional la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Digo, yo puedo analizar, me podrá gustar o no me podrá gustar, pero lo que no puedo hacer es negarla. Y en un proceso de recuperación, en una etapa tan difícil y tan complicada como va a dejar el macrismo el día que se vayan, hace falta de todos. Y esos todos tienen que hacer una cosa que vos dijiste que no es menor, que es el tema de los egos. Por eso yo digo que para el tema de los egos, dejarlo de lado significa que nos pongamos de acuerdo con la propuesta, con un compromiso firme de cumplirla. Sobre la base de que el que gana conduce, pero también contiene. También yo soy parte de ese proceso, porque si no, no se gana. Hoy somos todos necesarios. No hay ninguno que solo pueda lograrlo. No hay ninguno que solo se pueda hacer el lujo de decir, no, yo voy a hacer esto y no me preocupo. Mentira, va a perder. Va a perder porque hay sectores que no lo van a acompañar. Y estamos en una situación altamente delicada en la República Argentina y en la provincia de Santa Fe. Y hoy el peronismo tiene una responsabilidad casi histórica, y algunos de los dirigentes que vos me nombraste, no te importa cuál, no le voy a poner nombre y apellido, pero los compañeros que miran este programa saben que a quién me estoy refiriendo, tienen una responsabilidad histórica de tener que ir y poner las barbas en remojo y someterse a la voluntad de la gente. No se puede jugar a la política cuando te va bien. Porque a veces los dirigentes políticos tienen que asumir responsabilidades cuando las cosas están mal, y hay que sentarse con ese vecino y darle la explicación correcta y decirle por qué hay que hacer tal o cual cosa. No que solamente llegan bañaditos, cambiaditos, cuando llega el momento de los aplausos. Entonces, claro, los que hacemos territorio, los que vamos, los que recorremos la provincia, los que estamos, te dicen, no, mirá, vos estás quemado, tenés que dar un paso al costado. Claro, vos venís magullado, tenés 50 moretones de todas las batallas que da todos los días. Si vos te preservás y aparecés solamente cada 4 años, y claro, te podés dar ese lujo. Yo no quiero esos dirigentes. Pero no es que no los quiero, además yo practico una cosa distinta, y la hago, y aquellos que me conocen saben que la hago.
Diputado, muchísimas gracias. Nos quedó un montón de cuestiones para charlar. Bueno, invítame otro miércoles y ven. Vamos a charlar. Por el caso Central Newell no le vamos a preguntar, por supuesto. Sí, estoy ahí, estoy... El corazón en Arroyito está. Tengo el corazón en Arroyito. Tendremos que haber charlado también de la justicia, que también deja muchísimo. Notable. Uno de los principales problemas que tenemos en Santa Fe, no solamente la seguridad está vinculada a la presencia de mayor cantidad de efectivo. Los funcionarios judiciales tienen que hacer cumplir las leyes. Las leyes existen, hay que cumplir. Así que estamos en un momento también muy delicado. Pero diputado, le damos muchísimas gracias. Seguramente lo vamos a tener antes de fin de año aquí nuevamente para charlar de otros temas. Muy gracias por invitarme y me sentí muy cómodo. El diputado Luis Rubeo en este caso estuvo presente en esta noche de miércoles en Hoy por Hoy. Le damos el agradecimiento nuevamente, siempre muy atento y muy afecto con las pantallas de Canal 4 Regional. Cada vez que lo requerimos siempre nos da el presente. Muchísimas gracias a toda la teleaudiencia y nos encontramos el próximo miércoles con otra edición de este Hoy por Hoy. Muchas gracias.